La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. Casi la mitad de los españoles cuenta a día de hoy con un seguro de vida, una protección muy práctica en muchas ocasiones, pero cuyos detalles no siempre están claros, lo que puede conducirnos a pagar de más en nuestra póliza, pensando en ella como una inversión a futuro. Tenemos que ser conscientes de que no es una inversión, es que hay otros productos que son de inversión. O sea, yo voy pagando años naturales para tener cubierta esa situación o esa estabilidad de la familia o esa estabilidad del negocio, ¿no? En cada caso, pero esto no es un seguro que sea de inversión. Llega el buen tiempo y con él las temperaturas más altas y también el aumento del riesgo de intoxicaciones alimentarias. Por eso, hoy en Código de Barras vamos a aprender a conservar en condiciones los alimentos que cocinamos en casa. Más de 2 horas fuera de la nevera ayuda al crecimiento muy rápido de los microorganismos. Estrictamente hablando, más de 2 horas deberíamos tirarlo. Y es más, en estos meses de verano y cuando vivimos en zonas incluso de mucho calor, por ejemplo en el sur de España, los alimentos cocinados y los alimentos en general que necesiten frío no deberían pasar más de 1 hora fuera del frigorífico. Y ya que hablamos de buen tiempo, seguro que muchas personas andan buscando gafas de sol para lucir este verano, pero ¿sabemos en qué fijarnos a la hora de elegirlas? ¿Es necesario gastarse un dineral para proteger nuestra vista o podemos fiarnos de las gafas baratas? Nadie vende gafas de sol de calidad a 5 euros, no es algo de lo que nos podamos fiar, por supuesto, entonces homologación, que tenga un filtro categoría 3, que es el filtro mínimo que se considera como que tiene factor protector con el ojo, y luego añadiría que fuera una gafa cómoda de usar, y con eso quiero decir que no sirve de nada una gafa de sol si la tengo guardada en un cajón o si no me gusta estéticamente. Esto es Código de Barras, empezamos. Tengo 50 seguros, el de vida no tengo, es el único que no tengo. Y no me interesa porque el mejor amigo soy yo. Me lo ofrecen todas las compañías y tal y cual, y no quiero. Cuando me saqué el carnet de conducir. Y ya cuando me cogí el coche, me cogí el seguro de vida por lo que pueda pasar. Es que de momento creo que todavía no estoy en ese momento de contar que me va a pasar nada. No, ya no. Ya no. Tú sí lo No, tienes. Yo no lo tengo. Sí, a favor del banco. Hipoteca, no merece la pena. En principio no merece la pena, ¿no? Bueno, me lo paga la empresa y no sé la letra pequeña, ¿no? Yo Sé lo sí, que porque cubre, además viene sé todo los seguros que especificado. cubre, pero no sé hasta qué punto, bueno, me cubre todo. Más de 21 millones de personas en España tenemos contratado a día de hoy un seguro de vida. Casi la mitad de la población en nuestro país. Solo por detrás de los seguros de deceso y hogar, los que más se contratan en España son los seguros de vida. David González, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? Lo primero que hay que saber es en qué consiste exactamente un seguro de vida, porque es algo que todos pensamos que conocemos, pero no siempre lo tenemos tan claro. A lo mejor no tanto. Básicamente un seguro de vida sirve para cubrirnos las espaldas en caso de invalidez o fallecimiento. El objetivo es que en cualquiera de estas situaciones nuestros hijos, nuestra pareja, en definitiva la persona beneficiaria de ese seguro, puedan cubrir todas las necesidades económicas que surjan si al final nosotros fallecemos o sufrimos una incapacidad. Que tengan en definitiva un colchón económico el día en el que faltemos. El caso es que no tenemos las mismas responsabilidades cuando tenemos 20 años, cuando tenemos 40 o 70. Cada persona es un mundo y tiene una situación familiar y socioeconómica que determinarán las necesidades del seguro. Rafael Bonilla, mediador de seguros, lo explica de esta forma. Las personas consideran que están pagando un seguro y que si no lo usan, pues tienen la sensación de que están tirando el dinero a la basura, ¿no? Cuando un seguro es para protegerte. Y como digo yo siempre, una expresión muy coloquial, es para salvarte del culo. Es decir, cuando haya una cosa importante que pueda afectar tu patrimonio financiero, que lo que te tiene que preocupar es si pasa algo gordo, que tengas ese colchón financiero. Dentro de los seguros de vida tenemos que diferenciar entre 2 tipos, los seguros de ahorro y los de riesgo.
Los de ahorros son básicamente un producto por el que la aseguradora paga una cantidad en una fecha establecida si el beneficiario llega a ese momento y sigue vivo, que además tiene cobertura en caso de que el comprador del seguro fallezca antes de tiempo. Es una especie de hucha de ahorro, como su nombre indica. Y después están los seguros de riesgo, que son los que todos tenemos asociados como el seguro de vida de toda la vida. Un producto que garantiza el pago de una cantidad a nuestros beneficiarios en caso de fallecimiento o de incapacidad. Una protección económica en caso de accidente o de muerte prematura. ¿Y todos los seguros tienen la misma duración o varía? Varía. Hay dos diferenciaciones principales en cuanto a la duración de la cobertura y podemos distinguirlos en los temporales renovables y en los vitalicios. Los primeros, los temporales renovables, tienen generalmente una cobertura de unos 30 años o marcan hasta una determinada edad y se van renovando anualmente. Y los vitalicios, pues al final se extienden hasta el fallecimiento de la persona. Es importante saber, explica Bonilla, que aunque firmemos una póliza vitalicia, no estamos obligados a seguir pagando de por vida. A veces se pone un máximo temporal y a partir de ahí ya no paga más o hasta el momento del fallecimiento. Pero no significa que tenga que seguir pagando siempre, porque la ley de contrato de seguro lo ampara, que tú puedes avisar 30 días antes y anular el seguro cuando tú quieras, puedes cancelarlo. Que sea de por vida sí que es interesante siempre que una persona se lo pueda permitir, pero tienen que tener muy claro que según va subiendo la edad vas pagando más seguro. También es cierto que algunas compañías ponen un tope de edad en sus asegurados y llegados a cierto punto expira la cobertura. Lo explica Jessica Aparicio, agente exclusivo de Generali Seguros. Los seguros de vida tienen limitaciones por edad. No se establece en la ley la edad, pero cada compañía pone el límite, unas en 70, otras en 72. La compañía a la que yo represento, que lo pone en 80 años, en caso de fallecimiento. Para el caso de la invalidez o complementarias, como pueda ser también la enfermedad, el límite está en los 67 años. En cualquier caso, los más habituales son, los decíamos antes, los seguros temporales renovables, que se amplían cada año. El pago se hace tras la muerte o se cancela si al acabar el plazo el comprador sigue vivo. El pago se puede hacer también de prima única, en forma de prima única o en cuotas, dependiendo de lo que hayamos firmado. David, decíamos antes que casi la mitad de los españoles tenemos un seguro de vida contratado. Pero me pregunto, ¿quién contrata a día de hoy este tipo de productos? Pues según los datos de UNESPA, que es la patronal de los seguros, el 54% de los compradores de un seguro de vida está en la franja entre los 35 y los 54 años. Y esto se explica porque es la población de mediana edad, que es la que tiene normalmente pues, hijos a su cargo, un trabajo, una hipoteca, y tiene mucho más que proteger, mucho más que defender en caso de que ocurra una tragedia. Claro. Los que menos se aseguran, esta lógica viene aquí también, son los menores de 25 y los mayores de 65, que ocupan menos del 15% en total. Los menores de 25 pues no tienen mucho que proteger y los mayores normalmente ya tienen a sus hijos emancipados, ya no están a su cargo, entonces no tienen esas necesidades. Y a nivel territorial, me imagino que todo el mundo contratará por igual, ¿o hay provincias que más y otras que menos? Pues hay una lectura llamativa. Es verdad que en la parte noroeste de España es donde más seguros se contratan. La provincia de Ávila es la que más pólizas por población tiene, muy por encima de la media nacional, mientras que los ceutíes son los que menos se aseguran. Además, según una encuesta de la aseguradora Mafre, los españoles no valoran como prioritario este seguro de vida y estamos muy por debajo de las tasas de contratación de la media europea, muy por debajo de otros países como nuestros vecinos franceses o Alemania. Sin embargo, como decías, son más de 21 millones de españoles los que cuentan con uno. Uno de ellos es Carlos Pérez, que es oyente habitual del programa y que hace unos días se puso en contacto con nosotros porque ha tenido una serie de problemas con su póliza de seguro de vida. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Gracias por la llamada. Carlos, ¿qué problema es exactamente el que has tenido tú con tu póliza de seguros? Entiendo que es una póliza de seguro de vida que tienes desde hace ya algunos años, ¿verdad? Sí, desde el año 88, 1988. Ajá, ¿y cuál es el problema que te has encontrado con ese seguro de vida? Pues el problema que me estoy encontrando es que yo tengo una pensión que no es muy desahogada para este tema y es la mitad de la pensión lo que me están cobrando todos los meses. ¿De cuánto es, si me permites que te lo pregunte ahora mismo, tu pensión? ¿Y cuánto estás pagando tú al trimestre en tu póliza de seguro? Pues son 920 euros por 14 pagas la pensión y estoy pagando 1.565 al trimestre, que son 500 euros al mes, y mi pensión son 900. Pero de esos 900 descuento lo que estoy pagando. Solamente a ellos estoy pagando la mitad de lo que cobro de pensión.
y se queda la mitad en 500 euros al mes, que bueno, pues hay que vivir, pagar luz, pagar todo lo que pagamos normalmente. Ya. Pero es que además sé que ahora en octubre me van a subir otros 10%, que es lo que hacen todos los años. O sea que cada mes de octubre te suben, digamos, el cobro del seguro un 10%, por encima de la revalorización por encima del IPC. Efectivamente. Son 4 trimestres a pagos iguales, pero que me suben en el primer trimestre, en octubre en concreto. Recibiré una carta en septiembre-octubre y en la que me dirán que otro 10%. Y nada más, o sea, según los tantos por ciento y desde el año 2021, pues he pagado ya más de lo que me van a dar. A ver, explícame eso. O sea, tú ya has pagado en tus pólizas de seguro a lo largo de todos estos años, desde el 88, más dinero del que recibirían tus beneficiarios en caso de tu fallecimiento. Pero no más, sino el doble. Prácticamente el doble. ¿Estamos hablando de cuánto dinero? Pues de decir, la póliza en las condiciones normales firmadas eran 60.000 euros. ¿Y tú has pagado ya? Y ahora pues yo he pagado ya más de los 90 seguro. Más de 90.000 euros invertidos en esa póliza de seguros a lo largo de múltiples años para recibir en caso de tu fallecimiento tus beneficiarios 60.000. Exacto. ¿Tú te has puesto en contacto con tu aseguradora? No sé, Catalán Occidente creo que es. ¿Qué te han dicho ellos al respecto? Me dicen que la póliza es de por vida y nada más. Porque yo les decía lo de que en la póliza ponerle cantidades a subir, pero hasta los 70 años. Y yo tengo 78 ya. O sea que llevo 8 años que no figuran para mí en la póliza. Y claro, como he visto que seguían subiendo y eso, pues no solamente les he escrito a ellos, sino que a la Dirección General de Seguros también. Ajá, ¿y qué te ha dicho la Dirección General de Seguros? Lo que pasa es que me di la contestación después de repetir 2 veces a la Dirección General de Seguros que por favor me dijeran algo, pues me han dicho que tienen mucho atasco. Que tienen mucho atasco es la respuesta que te dan. Mucho atasco y que me contestarán pues cuando terminen. Y yo estoy viendo que yo tengo 78 años. En cualquier momento puede, yo qué sé, estamos más cerca de cobrar, pero cobrando cosas que ya hemos pagado 2 veces. O sea, para que me quede claro, tú ya has pagado mucho más de lo que recibirían tus beneficiarios en caso de tu fallecimiento y aún así te mantienes en tus 13 de seguir pagando trimestre a trimestre esa póliza de seguros porque si no perderían todo. Es que el miedo es que si dejo de pagar, como me dice la póliza, se acabó el seguro ya. Y si me muero, no van a cobrar nada, o sea, nada de más. Ya. ¿Tú te sientes atrapado por ese seguro? Sí, porque tengo miedo. Yo lo principal es que lo que he estado luchando estos 20 años prácticamente para que mi sucesora, que es mi esposa, viva un poco mejor y coja la recompensa, pues resulta que no se la darían. Después de haber pagado, pues casi el doble. Ya. Y pienso que dejar una cosa como esta colgando para mi esposa, después de haber sufrido y pagado todo lo que hemos pagado, pues agradecería muy bien que me dijeran qué es lo que puedo hacer. Pues Carlos Pérez, vamos a tratar de ver con algún experto en seguros si hay algo que se pueda hacer, alguna recomendación que te puedan dar para tratar de poner solución a esta situación que vives y que seguro que no es única tuya. Seguro que muchos otros oyentes que nos estén escuchando se verán reflejados en tu caso. Que no haya una solución es un asesinato mío, un suicidio. Y siguen ellos haciendo un enriquecimiento injusto a costa de esta póliza. Pues lo dicho, Carlos, muchísimas gracias por tu testimonio y esperemos que pronto se resuelva esta cuestión. Muchas gracias a vosotros. Y ya le decíamos a Carlos que su caso no es único, seguramente habrá otros oyentes que se sientan identificados con sus palabras y por eso hemos querido llamar a Luis Delfa, mediador de Gaudel Seguros, para que nos dé asesoramiento a Carlos y a quienes como él se encuentren de alguna forma atrapados dentro de un seguro de vida. Luis, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Muchas gracias, Fernando, y nada, encantado de compartir este día con todos vosotros. Y de nosotros de tenerte en el programa. El caso de Carlos, ¿te parece paradigmático de lo que sucede con muchas personas mayores que llevan años o incluso décadas pagando un seguro de vida y de repente se encuentran de alguna forma entrampados, atrapados en ese seguro sin saber si les merece más la pena dejar de pagarlo o continuar para no perder la póliza en caso de fallecimiento? Pues sí, te voy a decir que sí, porque lamentablemente aquí entraría no solo la versión contractual en el momento que este oyente pues realizó la contratación, ¿no?, del seguro, que me imagino que en su momento pues lo haría con buen criterio y siendo consciente de las etapas de la vida, ¿no?, cuando realizamos este tipo para tener aseguradas estas coberturas, ¿no?, a nivel familiar, empresarial. Lo único que sí que nos encontramos son pólizas que llevan de esta cantidad de años, ¿no?, estamos hablando de los años 80, y que son pólizas que se deberían de haber resuelto o haber realizado una reconfiguración de la póliza, un suplemento, dado que ya seguramente este oyente pues tenía que haber cambiado de producto en la trayectoria de la vida. Eso está clarísimo, a mi entender personal, ¿eh? ¿Y quién tendría que haber llevado a cabo esa reconfiguración? ¿El cliente buscando un seguro diferente o debería haber sido la aseguradora quien le diga, oiga, quizás el seguro que usted está pagándonos desde hace años ya no es el más conveniente para su caso, le ofrecemos una alternativa? Exactamente, eso es. Ofrecer una alternativa, entiendo que como mediador de seguros, ya sea agente al uso, ¿no?, a efecto, o sea corredor, pues en este caso lo debería de haber planteado así. Entiendo que esta póliza, por los años que han transcurrido, pues habrá sido traspasada a una gestión directa de la compañía. Nuestro oyente, Carlos, nos ha remitido una copia de la póliza del seguro de vida que contrató en octubre de 1988. En ese contrato, Luis, figura una tabla de actualizaciones de la prima a pagar que va elevándose conforme avanza su vida, conforme va teniendo más edad. Una tabla que acaba, eso sí, en los 70 años. ¿Significa eso que a partir de esa edad nuestro oyente, Carlos, debería haber dejado de pagar el aumento anual de la prima de su seguro que le están cobrando? Exactamente, sí. Así lo estimo. Es un seguro que es renovable y va haciéndose exactamente anualmente según el tramo de edad que tenga en este caso el asegurado. Pero llegaría un momento, en este caso los 70 años, en los cuales esa tarifa quedaría plana, ¿no? No tendría que haber tenido ningún incremento de los 70 a los actuales, si no recuerdo mal, 78 años que nos indican. Sí, y en ese caso, ¿qué puede hacer para intentar recuperar el dinero de más que ha estado pagando a lo largo de estos últimos 7 u 8 años? Esa subida que nos decía que llegaba a ser del 10% anual. Es que me parece una barbaridad que suba por encima del IPC, sobre todo cuando nos decía que le come casi la mitad o un poco más de la mitad de su pensión mensual, el pago del seguro. Sí. Esto es una situación sangrante que a nivel profesional pues empatizo totalmente, porque no tiene que ser nada gravoso, todo lo contrario, ¿no? Tiene que ser algo pues que sea un suplemento, pues como he comentado antes, un apoyo, un colchón financiero a la hora de cualquier contingencia que podamos tener, ¿no?, o no esperada. Pero lo primero que se tiene que hacer a la hora de hacerlo, vamos a decirlo así, regularmente, ¿no?, según el contrato, ¿no?, y la ley del seguro, es hacer una reclamación a través del defensor del seguro de la compañía. En este caso es Occident actualmente, la compañía de su seguro. Y con la contestación de esta compañía, automáticamente, si no estamos conforme, pues hacer la reclamación a través de la DGS, Dirección General de Seguro. Claro, lo que pasa es que Carlos nos decía que la Dirección General de Seguros estaba muy ocupada, que tenían un atasco, nos decía literalmente, y que ya le responderían. Claro, lo que él dice es, yo tengo 78 años, a ver si cuando me llegue la respuesta yo ya no estoy en este mundo. Claro, son situaciones, pero bueno, son situaciones administrativas que ahí es que nos vamos a encontrar hoy en día con muchas situaciones similares, ¿no?, de atasco. Es una pena que sea así. Y no solo, ahora que me has comentado, no solo son, entiendo, la reclamación de estas tasas, por así, de esta tarifa, ¿no?, que le han cobrado de más, ¿no?, de los 70 a los 78, sino también de otra serie de servicios que tenía opcionales contratados este hombre en póliza, que así figuran, ¿no? Tanto la duración del seguro, que es vitalicia, ¿no?, hasta la compañía está obligada a renovarla anualmente hasta que en este caso el asegurado quiera. O sea, el asegurado puede decir que no paga y ya está. O sea, son tarifas que se pagan anualmente y que están cubriendo ese riesgo anual.
Pero luego hay otros servicios, en este caso unos complementarios, donde les están dando exactamente el doble de capital en caso de accidente, así figura en póliza, y por invalidez, ¿no? Aquí sí que tiene otra serie de cobros, entiendo, que van adicionales a su tarifa anual y que también habría que revisar, puesto que solo tiene duración desde la fecha de contrato de 22 años. O sea, esto quiere decir que desde los 65 hubiera terminado de abonar por este seguro complementario. Y entonces entiendo que también es susceptible de reclamar esta cantidad a la hora de hacer el cómputo general. En tus años como mediador de seguros, ¿te has encontrado con muchos casos como el de Carlos? Mucha gente que te dice, oye, es que no sé qué hacer porque ahora ya no sé si me sale a cuenta o no seguir pagando el seguro, pero claro, si dejo de pagarlo, adiós a todo lo que he invertido durante estos años. Claro, es que tenemos que ser conscientes de que no es una inversión. Es que hay otros productos que son de inversión. O sea, yo voy pagando años naturales para tener cubierta esa situación o esa estabilidad de la familia o esa estabilidad del negocio, ¿no? En cada caso, o ambas, ¿no? Pero esto no es un seguro que sea de inversión. Tenemos que decir todo, o sea, es todo lo contrario. Es un anual renovable y que se hace por ciertos conceptos y ciertas etapas de la vida, como he planteado antes, ¿no? Pues una familia, un negocio nuevo. Bueno, lo tenemos muy claramente en las pólizas que realizan la banca, ¿no? Para los seguros, para cubrir las hipotecas. Igualmente eso, que es un beneficio en este caso, lo que hay que buscar en este caso para el asegurado, pues igualmente la compañía tenía que haber, entiendo, personalmente, que tenía que haber tenido un contacto más personal cuando estamos hablando de unas edades que realmente a lo mejor no son efectivas, vuelvo a repetir, para este tipo de producto. Y una relación que se remonta a más de 3 décadas como cliente. Luis Delfa, mediador de Gaudel Seguros, muchísimas gracias por haberte pasado por Código de Barras para tratar este caso y para resolver las dudas seguro de otros oyentes que se puedan encontrar en una situación parecida. Gracias. Gracias a vosotros. David, al hablar de este tema de los seguros de vida, recuerdo que hace unos meses estaba en el debate público el asunto del derecho al olvido oncológico que tiene que ver con los seguros. Pero recuérdame, ¿en qué consiste ese derecho y en qué ha quedado este asunto? Pues era un asunto que se ponía sobre la mesa porque algunas aseguradoras negaban la contratación de un seguro a personas con alguna enfermedad o lesión padecida en el pasado, en su historial médico, como los pacientes, por ejemplo, que han sufrido un cáncer. Esto ocurría también con las personas con discapacidad y con los afectados por VIH. En ambos casos, en estos últimos, se legisló para evitar esos problemas con normas antidiscriminatorias en 2011 y 2018, respectivamente. Los pacientes oncológicos han sido los últimos en tener un refuerzo de sus derechos a la hora de contratar un seguro, ya sea de vida o de salud. Jessica Aparicio, agente exclusivo de Generali, lo explica con un caso concreto. Y os cuento el caso de Carlos, que en 2017 fue diagnosticado e intervenido de cáncer de vejiga y, pasado un tiempo, en mayo de 2023, Carlos, sin ninguna recaída ni nada, quiere contratar un seguro de vida. Al hacer el cuestionario médico y declarar el tema del cáncer, la compañía lo rechaza. Pero en noviembre de ese mismo año, de 2023, Carlos consigue en esa misma compañía que le había rechazado que le hagan el seguro de vida. Y esto se debe a que se aprobó el derecho al olvido oncológico. En 2023, como decía Jessica, se aprobó ese Real Decreto Ley que impedía esta discriminación en las personas que hubieran padecido cáncer cuando hubieran pasado 5 años desde la finalización del tratamiento radical y sin ninguna recaída. Pues David González, muchas gracias, y no sé si tú tienes un seguro de vida o no contratado, pero esperemos que no tengas que tirar de él muchos años, ¿eh? Pues sí, esperemos, sería buena noticia. Venga, gracias. Adiós. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras, y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Side of a great divide, fly together. Well, that's the Grandmaster War, that's the war. I feel so hard sometimes. They got to use the music, sweet soul.
It's more than a fantasy, more than a living. This life is more than a dream, y'all. It's more than a fantasy, more than a living. So take your time and realize, fly. Código de barras. El consumo, como no te lo han contado. Cada español tira de media 28 kilos de comida al año a la basura. Según un estudio de la empresa Too Good To Go, eso equivale a un desperdicio de 23 millones de tortillas de patatas en España cada año. Un desperdicio de 17 millones de euros. Y como no estamos ni para tirar comida ni para perder dinero, hemos querido invitar al programa a nuestra amiga Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y autora de Come Seguro, comiendo de todo, para que nos cuente cómo conservar los alimentos. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Hola, Fernando. Quiero que hablemos sobre alimentos, pero desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Porque tú recientemente has publicado una serie de mensajes en redes explicando pues todos esos tips que tendríamos que seguir para intentar que nuestra nevera sea lo más segura posible. Y escuchándote, creo que cometo bastantes errores a la hora de conservar los alimentos. Y no hace falta que el alimento esté totalmente putrefacto cual piso de estudiantes. Si lo que dejas en el frigo está más tiempo del debido, puede haber suficientes microorganismos, aunque aparentemente esté en buen estado, con buen olor, sabor y textura. Beatriz, escuchándote creo que todos nos vemos reflejados y pensamos, no sé, en esas verduras que tenemos en la nevera o en ese medio limón que yo guardo en la bandeja de la puerta desde hace, pongámosle, 3 semanas. ¿Es seguro que guarde ese limón ahí o debería tirarlo a la basura inmediatamente? Bueno, tienes la suerte de que el limón es un alimento muy ácido y eso va a mantener a raya a las bacterias y otros microorganismos que pudieran crecer en él. Probablemente tendrá una deshidratación superficial muy acusada, pero a menos que hayan empezado a aparecer mohos, el limón todavía se podría comer. Eso sí, en el momento que aparezca una capita de moho, la típica mancha verde como pelusilla, ahí ni el limón ni otros alimentos, ahí tiene que ir a la basura. O sea, no puedo cortar, por ejemplo, del tomate esa parte mohosa que se pone un poco pocha, tirarla y el otro medio tomate por lo menos utilizarlo que para restregarlo en el pan, un gazpacho, un guiso, ¿no puedo? No deberíamos hacerlo, y esto es porque el problema de los hongos no es esa parte visible que vemos, esos pelillos, esa pelusilla que aparece, sino que los hongos producen micotoxinas. Son toxinas que pueden tener efectos adversos sobre la salud. Y estas micotoxinas no están solo en esa parte, sino que penetran en la profundidad del alimento, en la pulpa del alimento, en la parte que se come. No sabemos hasta dónde penetran, por lo tanto no vale con cortar, con apartar la parte visible, porque es posible que haya micotoxinas en la parte profunda. Tú eres autora del libro Come Seguro, comiendo de todo, y yo he traído un poco de todo de lo que me encuentro en la nevera, por lo menos echando un vistazo esta mañana a la mía. Un plátano, un aguacate, una lata de conservas, algunas fresas, huevos, leche. Decías, por ejemplo, que frutas y verduras que empiecen a tener esa capa de moho que a lo mejor muchos hemos visto en las fresas, por ejemplo, en los frutos rojos, hay que tirarlas. ¿Quiere decir eso que cuando me encuentro el cestillo ese de plástico del supermercado donde a lo mejor he comprado unas fresas, que yo trato de comprarlas frescas y en la frutería, pero a veces tiro del supermercado, si me encuentro alguna fresa que está pocha, ¿quiere decir que todas las fresas de la cesta están pochas? ¿Esto es como lo de la manzana podrida que contamina todas? Pues es probable que una gran parte de ellas sí que esté afectada, y si no tiene una podredumbre visible, esa capa de moho visible, seguramente ya está contaminada y está empezando a desarrollarse esa capa de moho, así que sería mejor desechar esa cesta completa. ¿Y qué consecuencias tiene eso para la salud? Explícame qué me puede pasar si yo me como a lo mejor una fresa un día, no, pero si constantemente estoy tirando de alimentos que están a punto de caducar, que están en ese margen, en ese límite, ¿qué me puede pasar a mí? ¿Qué puede pasar en mi organismo? ¿Cuáles son las reacciones que se desencadenan? Pues en el caso de los mohos, precisamente tendemos a confiarnos y a apartar esa parte que está afectada y comernos lo otro, porque no hay una consecuencia inmediata. Generalmente no nos vamos a poner enfermos, no vamos a tener vómitos ni diarrea en unas pocas horas, pero el problema es el consumo crónico de pequeñas cantidades de estas micotoxinas que hay en los alimentos que tiene el moho. Esas pequeñas cantidades sí que con el paso del tiempo pueden poner en riesgo nuestra salud porque se relacionan con el mayor riesgo de desarrollo de determinados cánceres, fundamentalmente de cáncer hepático. ¿En serio? Eso es, sí. Por eso, claro,
No, como no tenemos ese efecto inmediato y no lo podemos asociar en el tiempo, no nos da miedo, no es como cuando comemos otros alimentos que claramente estaban en mal estado y que a las pocas horas nos producen una intoxicación alimentaria, que ahí sí que hay una relación inmediata entre comí esto, me parece que llevaba demasiados días en el frigo y ahora tengo una gastroenteritis. Exacto, ahí puedes hacer esa asociación inmediata en el caso de los alimentos con moho o no, pero sí que es cierto que hay otros muchos alimentos que nos pueden producir esas intoxicaciones alimentarias en un plazo breve de tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una lata de mejillones como la que tenemos en la mesa? La he abierto, he picoteado un par, pero, oye, han sobrado, ¿y qué voy a hacer? ¿Las voy a tirar? Pues no, los mejillones no se tiran. No se tiran, desde luego que no. ¿Pero puedo dejar una lata abierta en la nevera, por ejemplo, o no? Deberías cambiar lo que te ha sobrado, pasarlo de la lata a un tupper que esté cerrado. Esto por un doble motivo. Primero, los mejillones no se van a contaminar con posibles microorganismos que haya en otros alimentos que están en la nevera o en la propia nevera, y a su vez los mejillones no contaminan otros alimentos, porque muchas veces se nos cae un poquito del líquido de los mejillones, del escabeche, cae sobre otros alimentos y ahí podemos tener contaminaciones. Muy importante, algo que has apuntado, en el caso del moho vemos claramente que hay una alteración. Otras veces también vemos alteraciones. Por ejemplo, en la leche, cuando la leche se pone agria, que nos huele mal o sabe mal, ahí, claro, es una indicación clarísima de que no nos lo podemos consumir porque algo ha pasado. Pero es que muchos microorganismos son patógenos, es decir, nos pueden producir una enfermedad, pero no alteran los alimentos. Por ejemplo, un caso típico es la salmonela. Salmonela, una bacteria conocida por todos, ahora que tenemos los huevos aquí sobre la mesa, es una bacteria que aparece habitualmente en los huevos y en otros alimentos de origen animal y vegetal, y que no altera el alimento, de manera que puede estar contaminado incluso en una cantidad que suponga una dosis infectiva, es decir, que lo comemos y nos produce la enfermedad, pero no hay ninguna alteración en el alimento. Por eso es mala idea fiarse de nuestros sentidos para decidir si consumimos un alimento. Olerlo, probarlo, tengo dudas porque no sé cuántos días lleva en el frigo, voy a intentar a ver si sabe mal, porque puede no saber mal y, sin embargo, tener una alta contaminación patógena. Hablas de salmonelosis y de los huevos, y yo tengo una pregunta que hacerte, que no sé si es más una curiosidad personal o una pregunta que tenga base sobre la seguridad. ¿Por qué los huevos en los supermercados los encontramos en estanterías que están a temperatura ambiente y, sin embargo, llegamos a casa y enseguida los metemos en la puerta de la nevera, en esas hueveras, que ¿sabes cuáles te digo? Estas Por que son supuesto. de plástico, ¿no? Para colocar la docena o media docena de huevos. ¿Y por qué en esa nevera donde supuestamente deberían estar más a salvo, supongo, que en temperatura ambiente, puede desarrollarse esa salmonelosis? Bien, esto es porque incluso en los embalajes nos pone refrigerar en el domicilio, pone una leyenda así. Los huevos son muy sensibles a los cambios de temperatura porque puede condensar humedad en la superficie, especialmente cuando pasan de frío a calor. Ajá. Si pasasen a lo largo de la distribución por esa temperatura de refrigeración en el supermercado, cuando vamos a casa empieza a subir la temperatura, los volvemos a refrigerar, favorecería estas reacciones de condensación de agua, y esta condensación de agua favorece el paso de los microorganismos que puede haber en la superficie al interior del huevo, a la parte comestible. Es un vehículo de acceso de los microorganismos. Veamos que la cáscara ha pasado por el oviducto del ave, ha caído en el nido, puede estar contaminada fácilmente con salmonela, con otros microorganismos, y por lo tanto con esa condensación que se produce en las alteraciones de temperatura podría pasar el agua. Por eso se obliga, es un requisito legal, a que a lo largo de toda la distribución no esté a temperaturas de refrigeración, de manera que no se produce esa condensación. Y sí, cuando llegamos a casa lo que tenemos que hacer es meterlo en el frigo, y especialmente mejor no en la puerta, que hay muchas oscilaciones de temperatura, mejor lo ponemos en las baldas. A pesar de la huevera de la puerta, que eso corresponde a un criterio del fabricante para aprovechar el espacio, pero no un criterio de seguridad alimentaria. O sea, que no recomiendas que los pongamos en la puerta donde los fabricantes nos dicen. No, es mejor ponerlo dentro, en las baldas, porque la puerta es la zona donde más oscilaciones de temperatura hay, porque lógicamente abrimos, cerramos, se pone en contacto con el aire de la cocina, que está mucho más caliente, y ahí la puerta la podríamos usar pues para mantequillas, salsas, bebidas. Hay otro asunto que he escuchado en tus redes sociales y también a otros expertos en alimentación que me preocupa, porque decís, los alimentos cocinados
no deberían estar fuera de la nevera más de 2 horas. Claro, uno hace, imagínate, un guiso, una paella con amigos, tal, sirve, se pone a charlar la sobremesa y de que se da cuenta, pues se le han echado la tarde encima, lo guarda en la nevera, pero ese alimento lleva ya 2, 3, 4 horas fuera de la nevera. Hay que tirarlo. 4 horas fuera de la nevera a una temperatura ambiente que generalmente, ahora que nos acercamos al verano, es una temperatura ambiente elevada, y esto ayuda al crecimiento muy rápido de los microorganismos. Estrictamente hablando, también más de 2 horas deberíamos tirarlo. Y es más, en estos meses de verano y cuando vivimos en zonas incluso de mucho calor, por ejemplo en el sur de España, los alimentos cocinados y los alimentos en general que necesiten frío, es decir, todos los que compramos refrigerados, por ejemplo en el supermercado, una carne cruda, un pescado, no deberían pasar más de 1 hora fuera del frigorífico. O sea, por ejemplo, un gazpacho. Ponte que yo preparo un gazpacho este verano o un salmorejo, no debería pasar más de 1 hora fuera de la nevera a partir ya de estas fechas. Eso es, 1 hora como tope, para evitar esos sustos que son más habituales en verano precisamente por las altas temperaturas. ¿Qué pasa con el arroz y la pasta? Porque a quién no le sobra un poco de pasta rica, esa lasaña, esos macarrones, los guarda, incluso algunos en el horno, los guardan durante horas. Claro, empiezo a pensar que eso de guardar las cosas en el horno, mal consejo es. No, el horno no es ni para guardar las sartenes ni para guardar la comida. El horno es para cocinar. Hay mucha gente que guarda las sartenes en el horno. Lo sé, yo lo uso como armario también, sí, pero como armario de utensilios, no como armario de comida. Lo que tendríamos que hacer es meterlo rápidamente en el frigo. El arroz y la pasta además tienen una característica, que es que nos parece que duran muchísimo tiempo sin alterarse. Lo haces hoy y dentro de una semana lo vas a probar y sabe exactamente igual. A lo mejor ha cogido más el juguillo del resto de ingredientes, pero no está malo, no tiene alteraciones aparentes. Sin embargo, en el arroz y en la pasta es muy habitual que haya una contaminación por una bacteria muy específica, se llama Bacillus cereus, que produce unas esporas. En los ciclos de calentamiento, refrigeración, favorecemos la germinación de esas esporas, se forma la bacteria y se forman 2 toxinas distintas que nos pueden producir gastroenteritis de 2 tipos, diarreica o más emética, que llamamos, más de producirnos vómitos. Esto es específico, ya te comento, de arroz y pasta, y por eso deberíamos mantenerlos siempre, por supuesto, en el frigo y como máximo un plazo de unas 24 horas. O sea, la paella, si te sobra, cómetela en 24 horas y si no, la tiras. Si te sobra, en 24 horas, pero yo creo que la paella, con lo rica que está, entre un día y otro lo tenemos apañado. A mí es que me parece un crimen tirar comida a la basura, pero bueno, en este caso me voy a tener que esforzar para que lo que quede, por lo menos, se coma en esas 24 horas. Congelar la paella o congelar la pasta, eso ya entiendo que no está. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, no habría absolutamente ningún problema. Tenemos que entender que la congelación lo que hace es detener el crecimiento de los microorganismos. ¿Por completo o lo frena? La refrigeración lo frena. Por eso, si dejamos comida en el frigorífico, al cabo de unos días se nos va a estropear porque la frena pero no la para, pero la congelación sí que la detiene prácticamente al completo. Puede aguantar la comida muchísimo tiempo dentro del congelador, pero tiene unos límites que son los límites organolépticos. Cuanto más tiempo lo tengamos en el congelador, más alteraciones se van a producir en la textura, fundamentalmente puede haber alteraciones en el sabor, porque se van degradando los compuestos que dan ese sabor, esos compuestos aromáticos y que son volátiles, y al final, pues lo sacamos y tenemos una especie de engrudo incomestible y tampoco es el objetivo. Y especialmente en el arroz, la pasta y los alimentos que tienen almidón congelan muy mal. Pero la duración de los alimentos va a depender mucho de la composición de estos alimentos. Cuanto más graso sea el alimento, menos nos va a durar en buenas condiciones en el congelador. Por eso un pescado graso, por ejemplo, crudo, nos va a durar unos 3 meses en el congelador, y si es un pescado blanco crudo nos va a durar 6 meses. Las carnes pasa lo mismo. Cuanta más grasa tenga la carne, menos nos va a durar. Una carne cruda 3 meses, y sin embargo una carne que sea más magra nos puede durar 6, 9 meses. Las sobras, que son esas lentejas de las que hablábamos, pues generalmente en buenas condiciones nos duran 3 o 4 meses. Esos serían unos plazos bastante ajustados que, hombre, yo creo que nos da tiempo en 3 o 4 meses a ir sacando tuppers. Tupper de cristal para el congelador, tupper de plástico, bolsa de esta de plástico de congelador
congelado, ¿qué recomiendas? ¿O Pues no hay casi diferencia? a gusto del consumidor, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los envases de cristal no van a coger tanto los típicos colores de las salsas de tomate y otro tipo de alimentos. Los de plástico pues son muy cómodos, y las bolsas nos pueden servir muy bien, pues por ejemplo para alimentos crudos, que cogen la forma de la bolsa, queda bien pegadito, incluso el papel albal. El papel de aluminio, lo podemos utilizar para envolver algunas cosas y meterlas en el congelador. El pan congela muy bien y lo podemos meter en papel de aluminio. Ahora que mencionas el papel de aluminio, ¿sirve para cubrir, por ejemplo, ese plátano que nos ha quedado a medias o ese aguacate que se nos va a poner negro y evitar que se ponga pocho, o eso es un mito? Pues sí que va a evitar que coja ese color negro típico de cuando cortamos una fruta. Se debe a una reacción que se llama pardeamiento enzimático y hace falta que esté en contacto con el oxígeno. Por lo tanto, si lo cubrimos, por ejemplo, con un film transparente, lo estamos aislando del oxígeno y vamos a conseguir retardar esa reacción. Cuidado con el papel de aluminio cuando lo ponemos sobre alimentos ácidos. Estoy viendo el limón. Sí. No deberíamos utilizarlo en alimentos ácidos, ya sea el limón, ya sea, por ejemplo, un escabeche que queramos envasar en este tipo de papel, porque se produce una migración. El pH ácido de estos alimentos favorece la migración del aluminio hacia el alimento. No nos va a producir una enfermedad de inmediato, pero no conviene tener una exposición excesiva a este aluminio. Una última pregunta. Estamos muy enganchados todos al batch cooking, a eso de aprovechar el fin de semana para hacer todo tipo de cocinados, frutas, guisos, verduras, en fin. ¿Qué hacemos con el batch cooking? Porque muchas veces yo llego a mitad de semana, miércoles, jueves, y me doy cuenta de que igual si no como en casa al día siguiente se me va a poner malo, lo meto al congelador. He hecho mal, a lo mejor me he pasado de frenada, he hecho demasiada comida y conviene cocinar menos para evitar que se nos ponga mal. O sea, ¿qué hacemos con el batch cooking? El batch cooking es maravilloso para poder organizarnos, comer bien, comer sano, comer cosas que nos gustan, pero tenemos que hacerlo con un pelín más de planificación, poniendo el foco en la seguridad alimentaria. ¿Qué hacemos? Pues es difícil que un alimento que estamos cocinando el sábado o el domingo nos aguante cocinado en buenas condiciones y de seguridad alimentaria hasta el viernes. Sí. Entonces tenemos una opción muy clara, que es cocinar y dejar los alimentos que sabemos que van a ser para los últimos días de la semana, ponerlos en tuppers de ración y congelarlos. Pero congelarlos en el momento que los hemos cocinado, porque la congelación debe hacerse con el alimento lo más fresco posible, ya sea un alimento cocinado, como esto que estamos hablando, o ya sea un alimento crudo, una carne cruda con la que llegamos del mercado. Cuanto más fresco, mejor, porque, como comentábamos, la congelación detiene el crecimiento de los microorganismos, pero tal cual entran en el congelador, cuando salga el alimento va a tener la misma carga microbiana. Si han pasado muchos días y va cargadito de microorganismos, cuando lo saquemos del congelador va a estar ahí, cargadito de microorganismos. Come seguro, comiendo de todo. Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y amiga del programa. Muchísimas gracias por haberte venido. Habrá que aprovechar todas estas cosas que tenemos sobre la mesa. ¿Nos pegamos un desayunito? Yo creo que sí, sin duda. Es que tiene toda una pinta. Venga, un abrazo. Gracias. Gracias, Fernando. Código de Barras. Un programa de consumo y mucho más. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Mira, es que vengo buscando unas gafas de sol. La verdad es que me quería comprar unas gafas nuevas y estoy un poco perdida en cuanto a cuáles elegir. Muy bien. Bueno, pues en este caso nos gustaría saber a lo mejor para qué vas a usar las gafas. Es muy importante saber. Laura Bermejo, sí, muy buenas. Hola, Fernando, ¿qué tal? Que te has ido a una óptica a comprarte unas gafas de sol y me has querido colar esto como un reportaje de Código de Barras. Sí, ya sabes que yo ya voy a cualquier sitio y en cualquier sitio pues hago un tema para Código de Barras. Sacas el micrófono y arreglas. Exacto. Cuéntame, sí. ¿Te has ido a comprar gafas de sol? ¿Por qué? ¿Porque te hacían falta o porque te habías encaprichado con unas? Pues mira, la verdad es que me tengo que comprar unas gafas de sol. Y bueno, pues ahora que vienen meses de mayor exposición, que vamos de camino al verano, he pensado realmente que no tengo ni idea de qué gafas comprarme, yo qué sé, pues para proteger bien los ojos, ¿no? Que al final ese es el objetivo principal. ¿Tú tienes alguna idea? Pues la verdad es que no. Siempre he asumido que quizás pagando más tengas más calidad, que las marcas más conocidas del mercado serán las mejores, pero igual me estoy equivocando por completo. Vamos, básicamente, que estoy hecho un lío, que no sé. Pues este lío lo tienes tú, lo tengo yo y lo tiene la mayoría de gente. Que me gusta el modelo. O sea, el modelo y que sea un cristal oscuro.
Yo soy de los del precio. Yo cuanto más barata mejor, que la voy a usar 2 meses y además la voy a perder a mitad de verano. Que sea de buena calidad. O sea, que tenga los filtros necesarios para... Sí, porque además tengo problemas de ojos. Yo es que como no tengo graduación, pues me da un poco más igual, la verdad. Yo soy más práctico y que esté bonita y barata. Tengo unas tipo policía de espejo, porque me gustaban, me quedan bien. Y si son buenas, porque me costaron un buen dinero. Básicamente voy sin gafas de sol, siempre estoy con mis lentes normales. En cualquier tienda, como me gusta el modelo, depende del modelo, es como que digo ya, y veo si tiene para los rayos de sol y los compro. Realmente me fijo en la estética, ¿no? Que me queden bien, que sean, no sé, de un estilo que me guste, pero es verdad que alguna vez he cometido el error de comprar gafas baratas por la forma o porque me llamaba la atención en tiendas que no son de buena calidad y luego, claro, te das cuenta de que en el fondo hay una parte que es la función de la gafa, que es cuidarte la vista. Bueno, como puedes ver, la mayoría de gente se compra las gafas de sol que mejor le quedan. Y claro, estamos hablando de salud, en este caso de salud ocular. Así que, bueno, como esta duda no solo nos pasa a nosotros, vamos a intentar explicar un poco en qué deberíamos fijarnos para comprar unas gafas de sol que nos protejan bien los ojos. Como escuchabas, para ello, pues bueno, me he acercado a una óptica. Y allí me ha atendido Roberto Calderón, óptico optometrista. Eso dependerá un poco más de en qué situaciones vas a llevar la gafa. Si la vas a usar para una zona de sol o de alta intensidad lumínica, te va a condicionar ese aspecto y vas a necesitar una gafa a lo mejor con un filtro más oscuro. Primera regla importante entonces, no todas las gafas sirven igual para todas las situaciones. Si hacemos deporte al aire libre con una gran exposición solar, bueno, pues necesitaremos unas gafas deportivas que son de estas curvadas para evitar que los rayos de sol entren por los laterales y que tienen filtros polarizados y lentes con espejo, que esto significa básicamente que van a reflejar directamente el sol hacia afuera. Cualquier gafa siempre que compres en óptica te va a garantizar una protección de ultravioleta al 100%. Independientemente de si es más oscura, menos oscura, si tiene espejo o no, la protección ultravioleta será la adecuada. Y ahí pues tienes normalmente categorías 2, categorías 3. ¿Qué es esto de las categorías? A ver, la categoría de una gafa te va a dar un poco la intensidad lumínica que te va a quitar. Es decir, en circunstancias de alta luminosidad, lo normal es que lleves una categoría 3, que es un poco lo máximo que recomendamos para que no te reste visibilidad y que te permita incluso conducir. Una categoría 2 estaría más enfocada para una persona pues, que va por la calle, que está entre sombra y sol, o que también la puede usar en días nublados, que puedan ser filtros no muy oscuros, que se pueda ver el ojo a través de la lente, o incluso lentes degradadas. Y esas están recomendadas, no te van a quitar casi visibilidad porque no son lentes muy oscuras, pues para días pues entre claro y oscuro, días no muy soleados, o que la puedas usar en trayectos que tengas alternar sol y sombra. O sea, que mejor que sean unas gafas de óptica, y si son categoría 3, mejor todavía, o sea, las más oscuras, digamos. Pero bueno, ¿y si vemos alguna por ahí que nos gusta, de alguna marca, alguna tienda, y no sabemos realmente si son buenas o no para nuestra vista? Bueno, pues siempre hay que acudir a buscar el certificado CE de la Unión Europea, que básicamente asegura que las gafas cumplen con todos los requisitos legales y de seguridad dentro del marco europeo. Y este marcado siempre tiene que estar de forma visible y legible. ¿Y qué pasa cuando utilizo de forma prolongada unas gafas, por ejemplo, de esas baratas que nos decía uno de los oyentes, de gasolinera o de mercadillo, que no tengan esa marca, ese certificado CE? Pues mira, pasa una cosa, y es que aunque tú tengas la sensación de que te estás cubriendo del sol, porque bueno, ahí dentro de tus gafas la luz es baja y estás protegido, si las gafas no están homologadas, aunque el ojo se relaje de esa forma, el sol sigue incidiendo de la misma manera. Mira, te lo explica mucho mejor Eduardo López, oftalmólogo en el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid y también coordinador de humanización y responsabilidad sociosanitaria del hospital. Sobre todo, tendríamos la falsa sensación de protección frente a los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta, de forma crónica, son nocivos tanto para nuestro cristalino, que en principio los filtra, de acuerdo a edades tempranas, como para nuestra retina. La retina son unas capas de tejido muy fina, tejido neurosensorial, y son muy sensibles a la estimulación lumínica. Está más que demostrado que la exposición crónica y de forma no protegida, no controlada a la luz solar, pueden alterar estas capas de la retina y provocar enfermedades. Entonces, el problema fundamental de utilizar gafas no homologadas sería la falsa sensación de protección. Más problemas que puede tener, por ejemplo, si yo llevo unas gafas que no son homologadas y hago un uso
intensivo de exposición a luz solar, puedo también tener incluso agravamiento de enfermedades de superficie ocular como el ojo seco, puedo incluso tener quemaduras solares en la córnea, puedo tener úlceras, heridas y una clínica importante de malestar por unas gafas con las que yo falsamente me siento protegido. Claro, cuando pasa esto que te comentaba de que el ojo se relaja, lo que pasa realmente es que la pupila se dilata y entonces es sobre esa pupila dilatada donde va el sol directo sin protección. Casi es mejor incluso no llevar gafas que llevar unas malas. Yo diría que sí, que es casi mejor. Para emplear ese tipo de gafas, mejor no usar gafas. Así que bueno, requisitos generales que nos apunta Edu López como profesional de la salud ocular. Pues lo mínimo sería que tuviera, por supuesto, una certificación homologada de la Comunidad Europea. Yo creo que eso es una cosa en la que todos nos fijamos, pero hay que fijarse más. Que nos inspire cierta confianza. Nadie vende gafas de sol de calidad a 5 euros. Eso no es algo de lo que nos podamos fiar. Por supuesto, entonces homologación. Que tenga un filtro categoría 3, que es el filtro mínimo que se considera como que tiene factor protector con el ojo. Y luego añadiría que fuera una gafa cómoda de usar. Y con eso quiero decir que no sirve de nada una gafa de sol si la tengo guardada en un cajón o si no me gusta. Decía el doctor López que unas gafas de 5 euros nunca van a tener calidad, que él no se las compraría. ¿Pero quiere decir eso que cuanto más caras sean las gafas son mejores para nuestros ojos o no hay una relación directa? Pues el doctor asegura que esta relación para nada es directa. Ni confiamos en ellas porque son de marca, ni desconfiamos de ellas porque sean baratas. Yo creo que el tema gafas de sol se ha democratizado mucho. Quizá hace 30 años el único modelo de gafas de sol que nos imaginamos son las típicas de aviador y la gente las usaba solamente, pues eso, para estar en la playa. Y a día de hoy es normal que incluso en invierno o en un día que no hay mucha luz, sino simplemente es un día de estos nublados grisáceos con una luz incómoda, la gente vaya con gafas de sol por la calle y es una cosa que yo creo que es muy positiva porque eso implica que hay una concienciación de que las gafas de sol protegen y me las tengo que poner cuando las necesito, no solamente cuando por moda pegan. Dicho lo cual, eso significa que hay gafas de sol a un precio razonable, pues igual de 20 euros, que tienen un filtro mejor que las gafas de 100 euros que sean de una marca reconocida. El precio no lleva implícito que van a ser mejores o peores independientemente de la marca. Y hablo de tiendas de deporte o hablo de gafas que se puedan vender en establecimientos que igual no son ópticas. Yo creo que no hace falta ir a una óptica para tener una buena gafa y no hace falta simplemente fijarse en una marca pues eso, de moda, de mucho prestigio, sino en lo que hemos hablado, en ver la homologación europea y ver que aparezca bien claro el tipo de filtro que utiliza. Total, Laura, que al final el dinero no da la calidad, hay que estarse muy pendiente de los certificados y si se puede, cuanto mayor filtro, mejor. Eso es. Y con todo esto, ¿tú qué gafas te has comprado al final en la óptica? Mira, todavía no me he comprado ningunas porque, claro, recogí tanta información que me lo he tenido que pensar. Yo iba a por unas de una marca concreta que la verdad es que no eran precisamente baratas. Entonces, con todo esto igual hago un análisis de mercado, buscando un poco esa categoría 3, ese filtro y sobre todo esa homologación. Y ya te cuento más adelante, no lo sé. A ver si me vas a aparecer con esas gafas que llevan los guardaespaldas, que parecen casi como de deportista de élite en mitad del desierto. Mientras estén protegidos mis ojos, pues eso será lo de menos. Laura, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Código de barras. El consumo en la SER. The gypsy woman told my mother, for I was born. Nos vamos ya. En la producción esta semana han estado David Gozálvez y Laura Bermejo. En la técnica Rafa Yuste y en el diseño sonoro Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. The black cat bone, I got a Monju too, I got the John the Conqueror. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana.
seventh day, on the seventh month, the seventh doctor say he was born for good luck. That you see, I got $700. Cadena SER. La radio.